En un video anterior explicamos brevemente cuáles eran las características de los ritos llamados sacramentos, que tienen la gran mayoría de todas las religiones y todas las culturas del mundo. He explicado brevemente cómo es que el agua se usa como purificación en casi todas las culturas. En este video vamos a analizar brevemente el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del matrimonio, ya que ellos tienen especial importancia en muchísimas religiones. Como siempre nos vamos a guiar por un libro llamado Cristianismo Esotérico, de la filósofa inglesa Anna Besant. Como ya hemos dicho, ella fue directora de la Sociedad Teosófica durante muchos años y escribió muchísimos libros. Y la Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella era experta en filosofías orientales, experta en símbolos, y escribió ese libro muy famoso que es La Doctrina Secreta, que son 6 tomos, que es una auténtica enciclopedia de conocimientos metafísicos, donde ella le dio a Occidente las claves para decodificar no solamente la Biblia, no solamente el Corán, no solamente los Vedas, sino todos los libros sagrados y no sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Esas claves son muchísimas. La más importante o la más famosa de todas es la antropológica, que es la famosa antropogénesis, donde ya describe con todo lujo de detalles las 7 etapas evolutivas del proyecto humano. El hombre pues evoluciona por reencarnaciones sucesivas. Pero volviendo al objeto de nuestro estudio, veamos lo que dice la señora Besant sobre el sacramento de la Eucaristía. Y si veamos ahora el segundo de los sacramentos elegidos para nuestro estudio, el de la Eucaristía, símbolo de eterno sacrificio, ya explicado, pues el sacrificio de la misa que la Iglesia Católica celebra diariamente en todas partes es imagen de aquel sacrificio eterno, mediante el cual los mundos fueron creados y por siempre jamás son sostenidos. Deberes ofrecerlo diariamente, por cuanto la existencia de su arquetipo es perpetua y porque con este rito toma parte el hombre en la obra de la ley del sacrificio, identificándose con ella, reconociendo su naturaleza obligatoria y cooperando voluntariamente en su labor universal. Para que tal identificación sea completa, es necesario participar del sacramento de modo material. Para las personas devotas que mentalmente se asocian a él, aun sin tener intervención física del acto, pueden granjear muchos de sus beneficios y contribuir al aumento de las influencias que por su mediación se difunden. Esta gran función del culto cristiano pierde su fuerza y significado cuando se la considera más que como una simple conmemoración de sacrificio pasado, como alegoría pictórica despojada de la profunda verdad que le da vida, como rompimiento del pan y derrame del vino sin participación alguna en el sacrificio eterno. Así mirada, se la convierte en mera corteza, en pintura muerta, en vez de realidad viviente. Comillas, la copa de bendición que bendecimos no es la comunicación y la participación de la sangre de Cristo, dice Pablo en los Corintios. Y comillas, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, y continúa indicando que todos los que comen de esos sacrificios se hacen copartícipes de una común naturaleza y se juntan en un cuerpo especial, unido al ser que se halla presente al sacrificio y participante de su esencia propia. Trátase en esto de un hecho del mundo invisible, el cual habla el apóstol con la autoridad del que la conoce. Seres invisibles vierten su esencia en las sustancias que se emplean en el rito sacramental, y los que de estas sustancias participan, los cuales son asimiladas por el cuerpo, entrando a formar parte de sus componentes, quedan por lo tanto unidos a aquellas entidades cuya esencia en ellas se virtió, y así participarán de una común naturaleza. Esto es cierto aún respecto al alimento ordinario, tomado en manos de otra persona, pues parte de su naturaleza, su magnetismo vital se mezcla con el propio nuestro.
Cuanto más cierto pues será cuando el alimento ha sido el propósito y solemnemente impregnado con magnetismos superiores que afectan a los cuerpos sutiles a la vez que el físico. Si queremos comprender el significado y el uso de la Eucaristía, debemos comprobar estos hechos de los mundos invisibles para ver en ella un lazo entre lo celestial y lo terreno, así como también un acto del culto universal, una cooperación, una asociación con la ley de sacrificio, pues de otro modo pierde el sacramento la parte más esencial de su importancia. Así que el uso de pan y de vino para materiales de este sacramento, al igual que el agua en el bautismo, es muy general y muy antiguo. Los persas ofrecían a Mitra pan y vino, y en el Tíbet y Tartaria se hacen ofrendas semejantes. Jeremías habla de las tortas y libaciones que en Egipto ofrecían a la reina del cielo los judíos que profesaron el culto de aquella nación. En el Génesis se lee que Melquisedec, el rey iniciado, presentó pan y vino para bendecir a Abraham. En los diversos misterios de Grecia se empleaba el pan y vino, y Williamson habla de su uso entre mexicanos, peruanos y druidas. El pan pues es el símbolo general del alimento que constituye el cuerpo, y el vino es símbolo de sangre, considerada como el fluido de vida, porque la vida de la carne está en la sangre, entre comillas. De aquí que se diga que los miembros de una familia que participan de la misma sangre y ser de la sangre de una persona significa ser pariente suyo. Y aquí también las antiguas ceremonias del pacto de sangre, entre comillas, cuando una persona extraña ingresaba en una familia o tribu, se transfería en sus venas algunas gotas de sangre de uno de los individuos de la colectividad de que se tratase, o bien aquella la bebía generalmente mezclada con agua, considerándosela desde el momento como si hubieses nacido en la familia o tribu, como si fuese su propia sangre. De modo semejante, participan los fieles que toman la Eucaristía del pan y el vino, símbolos del cuerpo y sangre de Cristo, es decir, de su naturaleza, de su vida, con lo que quedan hechos de su parentela o, en otros términos, unos con él. La palabra de poder es la fórmula en que, comillas, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por medio de ella se verifica el cambio que enseguida vamos a considerar, o sea, la transformación de las sustancias empleadas en vehículos de espirituales energías. El signo de poder es la señal de la cruz, hecha con la mano extendida sobre el pan y el vino, ceremonia no siempre efectuada por los protestantes. Estas son, pues, las condiciones esenciales externas del sacramento de la Eucaristía. Importa mucho comprender el cambio que en este sacramento se verifica, pues se extiende más allá de la magnetización que hemos explicado, aunque esta también se realiza. He aquí una particular muestra de una ley universal. Toda cosa visible es para el ocultista la última expresión, o sea, la física de una verdad invisible. Toda cosa es expresión física de un pensamiento. Un objeto cualquiera no es más que una idea exteriorizada y condensada. En resumen, todos los objetos materiales del universo son ideas divinas expresadas en materia física. Esto sentado, se hace evidente que la realidad de las cosas no reside en una forma externa, sino en su vida interna, en la idea que la ha conformado y modelado la materia para hacerla expresión de sí misma. Así la materia de los mundos superiores, que es muy sutil y muy plástica, se adapta rápidamente a la idea y cambia de forma tan pronto como el pensamiento cambia. Más conforme se desciende de mundo en mundo, la materia se va haciendo más densa, más pesada, siendo cada vez menos dispuesta para mudar las formas, lo cual se verifica más y más lentamente hasta penetrar en el mundo físico, en el cual la lentitud de los cambios alcanza aún esta pesada materia. Con tiempo suficiente, sin embargo, aún esta pesada materia efectúa sus mudanzas bajo la presión de la idea que anima, como puede observarse en los semblantes, donde acaba de ver la expresión de los pensamientos y emociones habituales. Esta verdad es fundamento de lo que se llama la doctrina de la transubstanciación, sobre cuya inteligencia andan descaminados por modo extraordinario los protestantes en general.
Mas este es el signo de las verdades ocultas, cuando se ofrecen al ignorante. La sustancia, entre comillas, que experimenta el cambio es la idea que hace que una cosa sea lo que es. El pan, entre comillas, no es una mera harina y agua. La idea que preside a la mezcla en manipulación del agua y de la línea es realmente la sustancia, entre comillas, que lo hace pan. Y la harina y el agua son lo que en términos técnicos se llama los accidentes, entre comillas, adaptaciones de materia que dan forma a la idea. Con una idea o sustancia diferente, la harina y el agua tomarían diferente forma, como lo hacen sin duda cuando son asimiladas por el cuerpo. En completa conformidad con este concepto, los químicos han descubierto que la misma especie y el mismo número de átomos químicos pueden coordinarse de bien distintas maneras, produciéndose en consecuencia cosas completamente diferentes en sus propiedades, aunque los materiales de que se compongan permanezcan inalterables. Estos compuestos isoméricos figuran entre los descubrimientos más interesantes de la química moderna. La ordenación de átomos semejantes, presidida por ideas diferentes, da por resultado cuerpos diferentes. ¿Cuál es pues el cambio de sustancia en los materiales que en la Eucaristía se emplean? Pregunta la señora Vicent. Ha cambiado la idea que moldea el objeto. En su condición normal, el pan y el vino son materias alimenticias, las cuales expresan ideas divinas relativas a la nutrición adecuada para la construcción de los cuerpos. La idea nueva es la de la naturaleza y vida de Cristo, adecuada a la construcción de la naturaleza y vida espiritual del hombre. Este es el cambio de sustancia. El objeto permanece inalterable en sus accidentes, en sus materiales físicos, pero la materia sutil con él relacionada ha variado a impulsos de la trocada idea, y en virtud de tal mudanza adquiere propiedades nuevas que afectan a los cuerpos sutiles de los participantes, poniéndolos en el tono de la vida y naturaleza de Cristo. Así que de los merecimientos, entre comillas, del mismo, depende la extensión que ha de alcanzar la consonancia. Los participantes indignos, sometidos al mismo proceso, serán dañosamente afectados, pues su naturaleza que resiste el benéfico impulso sufrirá quebranto, llegando hasta romperse por la acción de fuerzas a las cuales es incapaz de responder, ni más ni menos que como se hace pedazos un objeto por efecto de vibraciones que es incapaz de reproducir. El participante digno se hará uno con el sacrificio, con el Cristo. En su consecuencia quedará también unido a la vida divina, que es el Padre del Cristo, pues siendo así que el sacrificio, por lo que respecta a la forma, viene a ser la entrega de la vida que contiene separada de otras, para que hagan parte de la vida común, la ofrenda del aislado cauce para el curso de la vida total. Resultará que el que hace esta ofrenda y esta entrega efectúa, se volverá uno con Dios. Es donación de sí mismo, que a lo inferior se refiere para formar parte de lo superior, cesión de la sombra carnal, instrumento de la voluntad separada para constituirse en instrumento del todo, el presente de los cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Con razón pues enseña la Iglesia que los que reciben la Eucaristía de manera adecuada participan de la vida de Cristo ofrecida por amor a los hombres. Transmutar lo más bajo en lo más alto es el fin así de estos como de los más sacramentos. Los que a él se acercan van buscando el permutar la fuerza interior por la superior mediante su unión con esta última. Y aquellos que conocen la verdad interna son capaces de comprobar la existencia más elevada, cualquiera que sea la religión a la que pertenezcan, pueden llegar con el empleo de sus sacramentos a un completo contacto con la vida divina que sostiene los mundos, o a condición solamente de que acudan a la ceremonia con la naturaleza receptiva, el acto de fe y el corazón abierto, que son indispensables para que las posibilidades del sacramento se conviertan en realidad. Este es pues un resumen de la significación que tiene la Eucaristía como sacramento.